El suelo de la patria grande se está moviendo por todo el continente. Colombia, Chile, Nicaragua, Cuba, Perú, México, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Paraguay. Todo lo que te ocultan lo develaremos desde el pie, con las voces del pueblo movilizado, desde lo más profundo de las comunidades. Este sábado, 15:30 horas de Argentina, 1:30 p.m. de Colombia, la resistencia y el paro. Imperdible para todos los hermanos, hermanas y hermanes de la patria grande. Dentro de su lata, la mata crece desde el pie. Bueno, estamos aquí dándole comienzo al capítulo Colombia de nuestro programa Desde el Pie. Tenemos un invitado muy especial, que es Daniel Pérez Quintana, que representa Marcha Patriótica aquí en la República Argentina. Nos acompaña Floyd, como en todos nuestros programas. Y bueno, Daniel, cuéntanos un poco qué es Marcha Patriótica, cuáles son los vínculos que sigue manteniendo con la madre patria, ¿no? Bueno, compañeros, un saludo primero para ustedes dos, gracias por la invitación, y un saludo también para todas las personas en los lugares en los que se va a transmitir este programa. Bueno, Marcha Patriótica es una organización colombiana en la que convergen múltiples organizaciones de base, tanto campesinas, indígenas, afro, sindicales, populares, barriales. Todas estas organizaciones de base conforman Marcha Patriótica y al mismo tiempo, como coordinadora política y social, Marcha tiene capítulos internacionales. Esos capítulos internacionales, estamos en diferentes países en Latinoamérica y Europa, y aquí en Argentina hacemos presencia desde la misma conformación de la coordinadora en el 2010. Así que nosotros habemos un grupo grande de compañeros y compañeras que pertenecemos aquí al capítulo internacional, capítulo Argentina de Marcha Patriótica. Bien. Y hoy, ¿qué relato nos podés hacer con respecto a lo que está sucediendo hoy en Colombia? Si podés hacer una pequeña síntesis de qué fue lo que disparó estos últimos sucesos, si hay algún paralelismo con lo que sucedió en Chile, con el tema del boleto, bueno, ese tipo de cosas, pero desde la visión desde el pie, que es lo que venimos a buscar acá. Claro. Sí, bueno, efectivamente, nosotros comprendemos que todo lo que viene sucediendo en Colombia tiene una matriz estructural también, que no se puede desligar de lo que ha venido sucediendo en otros países como Chile, como en Bolivia, en el mismo Perú, y tiene que ver justamente con esa impugnación contra el neoliberalismo, ¿no? Las movilizaciones en Chile fueron eso, las movilizaciones en Colombia también tienen esa lógica, en tanto que hay un cansancio de la población colombiana, particularmente de los jóvenes, de las y los jóvenes, que realmente no han tenido oportunidades en el tipo de sociedad en el que se ha convertido Colombia, ¿no? Una sociedad en la que no hay oportunidad de educación, no hay educación gratuita, por eso tanta migración joven hacia otros países, también particularmente hacia el sur del continente, hacia Argentina, con el objetivo de estudiar, ¿no? Es una generación que no ha tenido oportunidades de empleo, una generación que está siendo totalmente estigmatizada por el discurso institucional, y es una generación que está cansada efectivamente de esa lógica de política institucional que se conforma en el país, y que fue comprendiendo también de alguna manera que digamos, ya no se pueden mantener las mismas estructuras de gobierno que hay, y que hay una necesidad de formar. ¿Qué detonó esto? Detonó una reforma tributaria que presentó el gobierno, en el que ponía sobre los hombros del pueblo trabajador,
de los sectores más populares, las consecuencias de de la crisis que ha generado no solo la pandemia, sino también las mismas políticas económicas que el gobierno trae desde que asumió en el 2018. Sumado a eso, obviamente las consecuencias de la pandemia que dejaron millones de personas y cientos de miles de familias en la pobreza y en la extrema pobreza, en un estado en donde el gobierno no garantizó, por ejemplo, un ingreso mínimo para las familias durante los tiempos de aislamiento, de cuarentena, particularmente en el 2020, y en donde se continuó una lógica criminal por parte del Estado, del gobierno colombiano y de parte de su institucionalidad de persecución a los líderes sociales, persecución y asesinato a líderes sociales, persecución y asesinato contra quienes firmaron la paz en el 2016. Recordemos que hay más de 278 excombatientes de FARC que firmaron la paz, que le apostaron a la paz, que han sido asesinados desde el 2016. Y bueno, ese es un poco el contexto que generó el estallido social. Entonces, esta reforma tributaria fue como la gota que rebasó el vaso, y a partir de esas movilizaciones en contra de la reforma tributaria se fueron sumando otras críticas al gobierno, críticas a cómo se gestionó la pandemia, críticas a cómo ha generado, digamos, la política económica desde que asumió, críticas a la traición que ha generado hacia el proceso de paz. El Estado colombiano, en cabeza de su gobierno, ha tenido un sistemático incumplimiento de los acuerdos de paz, al punto, bueno, que si bien hemos avanzado en ciertas cosas, el proceso viene con la intención por parte de esa élite gobernante de que se caiga, de que se desestructure y de que se caiga o se pierda o se anule la piedra angular de lo que es el proceso que es especial de ¿por qué quieren esto? Porque la Jurisdicción Especial de Paz de alguna manera ha generado búsqueda de la verdad de todos los actores participantes en el conflicto. Recordemos que allí las FARC, por ejemplo, ha estado participando de manera permanente en la puesta sobre la mesa de la verdad del conflicto, pero no así los actores institucionales, ¿sí? Hay actores desde el ejército, por ejemplo, ¿sí? Que otras verdades sabiendo que ellos también son parte de digamos, de lo que generó el conflicto armado y toda la decadencia que ha generado la guerra en los últimos 60 años. Así que bueno, un poco las últimas movilizaciones tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo político, tienen que ver con lo social, tienen que ver con el de paz, tienen que ver generalmente con la impugnación a la estructura de la sociedad como está hoy en Colombia. Hay una necesidad de transformarla, ¿sí? Y eso es lo que entienden las juventudes que están en las calles, que hoy, después de 2 meses y medio, casi 3 meses, siguen en las calles, ya no con esa de movilizaciones permanentes, sino de construcción y organización de resistencia. Y siendo así, incluso todavía el Estado, a partir de su fuerza represiva y de la fuerza paramilitar, bien, sigue asesinando a los jóvenes en Cali, en Bogotá, en Pereira. El 20 de julio, que se cumplían 211 años de la independencia de Colombia, bueno, fueron unas movilizaciones masivas en donde hubo nuevamente represión por parte de las fuerzas militares y paramilitares, y siguen asesinando jóvenes en los puntos de resistencia, en los barrios populares. Entonces, también vemos que es una guerra no solamente contra las clases, sino contra la juventud también, esa juventud rebelde, esa juventud de estar callada ante la realidad avasallante y criminal que ha presentado el Estado colombiano. Bien, dijiste muchísimo y muchísimo de lo que nosotros queremos saber. Yo quisiera preguntarte,
¿Qué se sabe de los compañeros que están desaparecidos? ¿Cuántos son? ¿Qué se sabe de si hay algún tipo de proceso en contra de estos abusos de parte del poder? ¿Cuántos muertos hay realmente? ¿Tenés algún tipo de información de esa? Sí, o sea, tenemos información a partir de últimas jornadas de protesta nacional que se dan en el 2000, perdón, el 28 de abril de este año. De esa fecha a hoy, por ejemplo, hay un conteo de más de 80 personas asesinadas en el marco del paro nacional, y con fuertes evidencias de que gran parte de estos asesinatos en el marco del paro nacional son producto del accionar de la fuerza pública, es decir, de la policía, también del ejército, porque recordemos que hubo un decreto de asistencia militar que sacó el presidente Duque, es decir, para que los militares estuvieran en la calle haciendo control de orden público, cosa que en un Estado democrático es totalmente salido de toda racionalidad. Y también por parte de fuerzas paramilitares y parapoliciales que actúan en conjunto con el ejército. Dentro de estas cifras también podemos encontrar que hay más de 100 personas desaparecidas, jóvenes en su gran mayoría, y muchos de ellos y ellas han ido lastimosamente apareciendo asesinados, tirados en los ríos en Colombia o en los basurales, descuartizados también lastimosamente, y hay una gran cifra que todavía, de la cual todavía no se sabe absolutamente nada. Y lo peor de todo esto y lo más preocupante es que las instituciones encargadas de buscar y de tomar, digamos, esta situación para esclarecerla, es una institución como la Fiscalía, que de hecho está estigmatizando a los jóvenes, es decir, no solamente no los está buscando, sino que aporta a su estigmatización. Dentro de estas cifras tuvimos también, por ejemplo, información de más de 3.000 personas detenidas de manera ilegal, y se sabe que fue de manera ilegal porque tras la puesta en marcha de las acusaciones en los juzgados y en los tribunales, la gran mayoría de ellos han tenido que ser liberados porque las fuerzas policiales y la fiscalía no tienen ningún tipo de prueba de que estas personas hayan cometido algún delito. Entonces, por eso sabemos que son detenciones totalmente ilegales, arbitrarias. Y dentro de esta lógica de detenciones hay una forma jurídica, policial y jurídica que estoy utilizando en el país, que son los traslados por prevención, creo que se llaman así. Es decir, la policía tiene la posibilidad de detener, capturar y llevar a una persona a su domicilio bajo la premisa de que lo está haciendo por la protección de esa persona. Entonces, bajo esta lógica, que incluso está siendo cuestionada constitucionalmente, ahí hay un trabajo haciendo abogados y abogadas para que esta figura sea impugnada. Bajo esa figura es que se han generado gran parte de las desapariciones que tenemos hoy en el país en el marco de este paro nacional, ¿no? Después, las grandes cifras de desapariciones y asesinatos en el marco del conflicto, que, bueno, son alarmantes, abrumadoras. Les doy decir una sola cifra. Por ejemplo, se estima que en Colombia hay entre 80 y 100.000 desaparecidos en el marco del conflicto armado, que son 80 o 100.000 personas que nadie está buscando, que el Estado no está buscando, que total impunidad. En Colombia tenemos un nivel de impunidad que sobrepasa el 95%, y sobre esa lógica lo que tenemos es una cifra de víctimas bastante abrumadora en el marco del conflicto, que hoy el gobierno colombiano sigue acrecentando, metiéndole
nafta al fuego que se ha creado, ¿no? Porque eso, no hay una apoyo de paz, lo quieren volver trizas los acuerdos, no hay una investigación con las personas que están desaparecidas, pero también hay una cuestión muy de no decir absolutamente nada de aquellos grupos organizados con actitudes paramilitares y parapoliciales que ayudaron a la policía a dispararle a manifestantes en el marco de la protesta, siendo que de estas personas hay videos, se sabe quiénes son, las han entrevistado por los medios de comunicación, casi que lavándoles las caras, y la fiscalía ni nadie hace nada por detenerlas. Entonces, nada, es una situación bastante compleja la que está pasando hoy en día el país. Duda, y decime, ¿qué representa Puerto Resistencia en todo esto? Puerto Resistencia es un punto en la ciudad de Cali, en la parte occidental, más tirando hacia la parte suroccidental de la ciudad de Cali, que anteriormente se llamaba Puerto Llena, pero en el marco del paro nacional fue uno de los puntos en los que hubo mayor organización, en los que hubo mayor presencia de ciudadanía, y en donde hubo también asimismo mayor niveles de represión y violencia por parte del Estado colombiano. Entonces, en el marco de esta lógica, son comunidades, de hecho es una zona que se puede considerar que es de bajos recursos económicos, pero una zona de gran potencial en dignidad, ¿no? Entonces se organizaron las comunidades de este sector y resignificaron, cambiaron el nombre de Puerto Rellena y lo pusieron Puerto Resistencia. Y en esa lógica, bueno, se ha convertido como en el punto hito de la resistencia de este paro que comenzó el 28 de abril. Por eso que les comento, ¿no? Por la organización, porque allí las primeras líneas, la primera línea, que son aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que le ponen el pecho a las balas para que la ciudadanía en general pueda movilizarse, pueda hacer sus actividades culturales, artísticas, pueda hacer sus encuentros políticos y asamblearios también. Esas primeras líneas que le ponen el cuerpo a las balas, a los gases, han tenido un proceso como de formación política, no es de la lógica de partidaria, no es de la lógica académica, tampoco no es sino desde la lógica de la experiencia que han tenido que vivir en ese periodo de tiempo. Entonces son jóvenes que básicamente, es muy loco porque muchos de estos jóvenes, antes de que se sucediera el paro nacional, eran jóvenes que no tenían esperanzas de absolutamente nada, que no tenían trabajo, que no tenían acceso a educación ni posibilidad de acceder a educación. Muchos jóvenes, familias que no tenían forma de alimentarse 3 veces al día incluso, pero con la llegada del paro, con la organización de la comunidad en el sector, con la creación de ollas comunitarias y ollas populares en medio de esta resistencia, estos jóvenes pudieron tener 3 alimentaciones por día, han tenido la oportunidad de tener esperanza de que puede haber una transformación de sociedad, y son jóvenes también a los cuales se les quitó el estigma por parte de la comunidad de que eran personas o juventud que no quería hacer nada, juventud ladrona o chorra, todo, como que se les quitó ese estigma por parte de la sociedad en general, pero llegó un estigma nuevo por parte del gobierno colombiano de saberlos a ellos grupos terroristas. Entonces, ellos vienen conociendo cuál es la lógica del tipo de Estado en el que nos encontramos a partir de la vivencia, ¿no? ¿Cómo es esa lógica de estigmatización
que hace el gobierno, pero por otro lado también vienen conociendo esa lógica de solidaridad desde la gente, a tal punto de que hace un mes atrás aproximadamente, y en medio de esta resistencia crearon un gran monumento que es un puño levantado, que en la parte de la mano dice resistencia, y el brazo y el puño tiene toda una concepción artística y simbólica de lo que ha sido estos 2 meses y medio de resistencia, porque tienen imágenes de las personas que han sido desaparecidas y asesinadas por parte de la policía. Hay imágenes de lo que para ellos representa la resistencia de su sector, imágenes de lo que para ellos representa tener una olla comunitaria y poder comer 3 veces al día. Entonces, han resignificado en este punto, es pura resistencia, toda una lógica de comunidad que incomoda a la institucionalidad, ¿no? Que incomoda al gobierno, porque nada, la organización es fortaleza en las bases, y no solamente para esa comunidad, sino que termina representando o siendo referente de otros espacios de resistencia a nivel país, ¿no? Entonces, después de esto se creó en Bogotá muchos puntos de resistencia en diferentes zonas del país, teniendo como referencia a Puerto Resistencia. Y quería desde el 2015. Lo que yo quería preguntarte básicamente es, en el caso de los chilenos, estas protestas terminaron con algo aparentemente muy importante, donde se va a hacer una reforma constitucional con una gran participación de los pueblos originarios. Yo sé que el paro lleva una propuesta de no sé una cantidad de puntos para que está intentando negociar con el gobierno. ¿Se habla algo de esto dentro de las bases allá con respecto a la posibilidad de modificar la Constitución como para hacer una limpieza profunda? ¿O van por una serie de reivindicaciones que seguramente vos podrás comentarnos? Mira, en principio no se habla de modificar la Constitución, porque digamos que hay un reconocimiento en que la Constitución de Colombia, en su momento, en inicios del 90, fue de las cartas constitucionales más progresistas que había, no solo a nivel región, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, una constitución que tiene una ampliación de derechos para buena parte de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esa constitución no ha sido plenamente aplicada, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la manipulación que ha hecho la élite gobernante para tener solamente beneficios de esa constitución y no ampliar los procesos de participación, los procesos económicos al resto de la sociedad. Entonces, en principio, de lo que se trata, me parece a mí, interpretando un poco también lo que se viene hablando en el país, no es tanto de cambiar la modificación, sino de efectivizar todo lo que tiene esa Constitución del 91. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay un pliego de peticiones, de lucha, más bien, pliego, que se viene construyendo con los diferentes espacios locales de resistencia y de todos los espacios que vienen participando dentro del paro, ¿no? Y lo que nos encontramos es que básicamente este pliego de exigencias tiene que ver justamente con los más básicos derechos, ¿no? Por ejemplo, educación gratuita, ¿sí? Es algo tan básico que incluso está contemplado en la Constitución, pero que no se aplica en Colombia, ¿sí? El derecho a la vida, ¿sí? Porque en Colombia militar, de alguna manera, es exponer la vida. Uno en Argentina, en otros lugares del continente, puede una militancia política por la educación, por los derechos de las diversidades, por
por lo económico, un montón de cosas. En Colombia todavía hoy en día seguimos militando para proteger nuestras vidas y proteger vidas de los que luchan y de los que buscan derechos de la gente. Dentro de ese pliego de exigencias hay elementos como, por ejemplo, oportunidades reales o sea, políticas para las juventudes, políticas laborales, políticas, ya lo decía, educativas, acceso al derecho a la salud. O sea, son cosas, el pliego de peticiones de alguna manera tiene que ver justamente con la democratización del país, que no se ha hecho efectiva, pero que existe en un documento que es la Constitución. Ahora, sí hay un elemento, o dos elementos diría yo, que son, digamos, que se dan en el marco de la movilización, ¿no? Y es, por ejemplo, que hay un reconocimiento por parte del gobierno de los abusos de la fuerza pública y los abusos y de la violencia de la fuerza pública. Y dentro de este reconocimiento, que exista una modificación estructural a la Policía Nacional de Colombia. Y parte de esta modificación de lo que se exige es que desaparezca ese, digamos, colectivo de policías que se conoce como Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se creó para contener la movilización social, pero que terminó siendo un ejército de mercenarios, asesinos, violadores, porque hay denuncias de violación, torturadores y un grupo que desaparece a los manifestantes. Entonces, elimine el SMAT, como se conoce con sus siglas, se quiere que haya una modificación cultural de la Policía Nacional y nada, se exige también la implementación de los acuerdos de paz. Un poco por esas temáticas es que ronda todo el contenido de la protesta y la movilización, que superó la consigna de tumbar la reforma, porque la movilización dio frutos también, frutos inmediatos. O sea, se tumbó la reforma tributaria con la cual se estalló todo en Colombia, fue el estallido social. Se tumbó también al ministro que había en ese momento de Economía, se tumbó a la canciller, o sea, como que hubo grandes ganancias, pero la misma lógica llevó a que se le metiera más contenido que tenía que ver con cuestiones estructurales del país, y eso es lo que se está exigiendo. Ahora, tomando en cuenta toda la realidad latinoamericana en términos de la justicia, ¿no? Como entendemos, como una institución, uno de los tres poderes del Estado, que evidentemente si tomamos y somos lo suficientemente veraces en mirar cómo las instituciones de justicia en todos nuestros países, de toda la patria grande, han sido colonizados absolutamente por el imperio, donde toda nuestras justicias son absolutamente corruptas y funcionales y serviciales a la Embajada de Estados Unidos. Ustedes cuando apuntan en lugar, ¿no le parece que en lugar de apuntarle a la policía, no habría que apuntarle también a la justicia porque evidentemente lo que no funciona es la justicia? Sí, pasa que estamos totalmente de acuerdo con eso. En Colombia también la justicia tiene un nivel de corrupción impresionante. De hecho, las cifras que yo te decía de impunidad, que superan el 95%, son reales y la gente las conoce. Es más, hay una desconfianza hacia este poder, justamente porque la gente en su cotidianidad ha reconocido que hay justicia para quien puede pagarla, básicamente, ¿no? Pero resulta que en la cotidianidad, y no solamente la cotidianidad en el marco del paro, sino en la cotidianidad de la gente, incluso por fuera del paro actual, la cara más visible de toda esa estructura es la policía, que es una institución extremadamente plagada de
de criminales, no se les puede llamar de otra manera, de corruptos, o sea, hay investigaciones de todo tipo, de todo lo que vos puedas imaginarte, lavado de dinero, venta de armas a grupos paramilitares y narcotraficantes, violaciones, asesinatos, desapariciones, un montón de cosas. Entonces, termina siendo la cara más visible para la gente en su cotidianidad, y la gente lo tiene que sufrir a la policía, ¿sí? Y creo que allí un poco podría sintetizar lo que sienten. La gente no se siente segura con la policía, la gente sufre a la policía, y por eso es que hay una exigencia de que sea un cambio inmediato este tema de la policía. Entre otras, ¿por qué? Porque en Colombia, único país en toda la región, creo que a nivel mundial uno de los pocos, la Policía Nacional pertenece al Ministerio de Defensa. Nosotros le llamamos el Ministerio de Guerra, ¿no? Por lógica. Pertenece al Ministerio de Defensa, y esto ha generado que la formación de la policía sea una formación de carácter militar, con la lógica de la doctrina de seguridad nacional, en la que se construye la idea del enemigo interno. De hecho, la policía en Colombia durante muchos años ha servido para realizar acciones conjuntas junto con el ejército para combatir a grupos insurgentes. Entonces, es una policía militarizada. Y cuando hay movilizaciones, cuando hay manifestaciones, o simplemente cuando actúa la policía por alguna razón, el tratamiento que hace de la seguridad es un tratamiento de guerra, en el que ve a los jóvenes, en el que ve a las mujeres o a la gente que no piensa distinto, los ve como el enemigo interno al que hay que combatir, al que hay que eliminar. Entonces, esta lógica ha generado lo que te decía, la gente quiere ver algo inmediato, y es una reforma de la policía. Después, efectivamente, está todo lo de la reforma de la justicia, que ahí vamos a tener que darnos la pela desde todas las organizaciones y desde todos los partidos políticos de izquierda, democráticos, progresistas, todo lo que sea oposición, para hacer unas transformaciones estructurales, pero eso también va a tener que relacionarse, por ejemplo, con las posibilidades de transformar la institucionalidad. Y hay posibilidades ciertas. Nosotros tenemos para el próximo año, en marzo y en mayo, elecciones en las que se van a elegir primero el Congreso y después al presidente, y ahí tenemos una posibilidad justamente de hacer una transformación institucional en la medida que podamos tener la capacidad para subir al Congreso a personas que no pertenezcan a los partidos tradicionales, sino que pertenezcan a los partidos que le apostamos a la vida, que le apostamos a la paz, que le apostamos a la transformación estructural del país. Y junto con eso, las elecciones presidenciales que se vienen. ¿Qué pasa acá? No se va a poder hacer dichas reformas si nosotros no tenemos un Congreso que efectivamente sea distinto al que hay hoy, que es un Congreso totalmente corrupto, totalmente vinculado directamente con el narcotráfico. Así que esa es otra apuesta, que es una apuesta mucho más grande. Me parece que la apuesta que se hace desde el marco del pliego de peticiones de la movilización, cambios que sean posibles en el corto y mediano plazo, ¿no? Porque los cambios estructurales tienen que ser de más largo plazo y tienen que ver también con la potencia que podamos tener para el cambio institucional desde las instituciones. Bueno, te agradecemos muchísimo, Daniel, por tu aporte, por tu presencia, por tu conocimiento, y bueno, ojalá que no sea la última vez. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por la invitación, y sí, quedamos a disposición de ustedes, y agradecerles porque la visibilización de todo esto es parte esencial para poder contar con más solidaridad internacional que nos apoye, que nos aporte a la transformación del país. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Otro para ustedes. Gracias.
Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Estás escuchando Desde el Pie, capítulo Colombia. Déjanos tus comentarios en el chat de la radio o mandanos un WhatsApp al +54 911 5663 9517. Crece desde el pie, la mañana crece desde el... Bueno, mi nombre es Darnelly Rodríguez. En la actualidad hago parte de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes, del movimiento político y social Marcha Patriótica, de la coordinación. Aquí en Cali principalmente es donde hemos desarrollado, o el epicentro de lo que fue el paro nacional, o lo que es el paro nacional, que inició el 28 de abril del 2021. Inicialmente, pues iniciando el paro en el Valle del Cauca y a nivel nacional, pues vimos muchos puntos de concentración, muchos puntos denominados puntos de resistencia en las ciudades, que a la actualidad, digamos, se mantienen algunos puntos, pero no de la forma en la que lo vivimos anteriormente. Ya ahora los jóvenes, las jóvenes se han dedicado a generar otros espacios de participación, de construcción, de diálogo en sus territorios, de exigibilidad a los gobiernos locales, departamentales y nacionales. Aquí inicialmente, pues en estos puntos, para hablarte de Cali, veíamos puntos que la gente decía puntos de bloqueo, que eran puntos donde sí había, digamos, una concentración masiva, y esto pues impedía un tránsito vehicular, y eran llamados pues los puntos de resistencia, que en Cali llegamos a tener 28 puntos de resistencia. Actualmente, como te digo, la dinámica ha cambiado. Ya, digamos, estos puntos se han dedicado a hacer asambleas populares, por ejemplo, donde los jóvenes, niños y niñas se reúnen para hacer diferentes actividades, como por ejemplo hay actividades de estudiantes universitarios que se llama la Universidad al Barrio, que es llevar esas clases de debate a los territorios. Hay actividades lúdicas, pedagógicas para niños y niñas, taller de títeres, chocolatadas, ollas comunitarias. Todo eso se sigue viendo en esos puntos de resistencia de la ciudad de Cali, pero como lo digo, digamos, con menos intensidad, porque pues los jóvenes y las jóvenes se empezaron a pensar otras formas de realizar pues sus actividades. No, correcto. Yo quería saber también cómo estaba el tema de los derechos humanos, la cantidad de gente que ha sido muerta, desaparecida, o ha sufrido algún tipo de atentado por parte de las fuerzas estatales. ¿Cómo están estos números, Darnelly? Bueno, pues en Cali fue uno de los municipios más golpeados por la vulneración de derechos por parte de fuerza pública. En Cali tenemos un total de 80 jóvenes asesinados a manos de tanto agentes estatales como paraestatales. Tuvimos en el departamento del Valle del Cauca, que comprende la ciudad de Cali y otros municipios, tuvimos un total de 1.800 personas, más de 1.800 personas lesionadas, lesiones leves, pero también lesiones muy delicadas, pérdidas oculares, reconstrucciones maxilofaciales. Algunos jóvenes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente para reconstruir sus rostros, porque los impactos con gases lacrimógenos, con granadas aturdidoras, con perdigones, pues les ocasionaron graves lesiones en su cuerpo. También tenemos casos de jóvenes con pérdida de movilidad en sus extremidades, sobre todo en extremidades superiores, por impactos de arma de fuego. Y tenemos un caso de un joven con posible amputación de pierna por disparo de fusil.
Esas son las situaciones que se vivieron durante el paro. Muchas otras, violencias basadas en género, agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Particularmente yo pues fui víctima de golpes por parte de la fuerza pública mientras ejercía mi trabajo como defensora de derechos humanos, que me ocasiona una hernia discal y estoy a espera de una cirugía de columna, pero también muchos compañeros y compañeras que tuvieron que ser, uno de ellos, por ejemplo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque un gas impactó en su cabeza y tuvo un trauma craneoencefálico. Otro, por un empujón de un agente de fuerza pública, cae al piso y tiene que hacerse una suturación de 12 puntos en su frente. Y todo eso, digamos que en el marco de nuestra labor como defensores y defensoras. Asimismo, también ataques a las brigadas médicas, disparos contra las brigadas de salud que estaban atendiendo heridos. Eso lo vimos en Cali, Bogotá, en todas las ciudades de Colombia. Y actualmente, digamos que si bien las jornadas de movilización han menguado y han cambiado las formas, pues seguimos viendo vulneración de derechos, persecución política, montajes judiciales. En estos momentos tenemos muchos jóvenes que se han tenido que desplazar de la ciudad porque temen por su vida, por su seguridad y por la de sus familias. Amenazas directas. La última amenaza la recibimos el día de ayer. 3 defensoras de derechos humanos y 2 chicas que ayudan con los temas de comunicaciones. Amenazas donde nos dicen que, pues, que ya saben dónde estamos, que somos disidencias disfrazadas de derechos humanos y pues son situaciones que ponen en grave riesgo a las personas en Colombia. Bien, yo noto tanto de tu parte como de Daniel de Marcha Patriótica que hacen mucho hincapié en el tema de los jóvenes, ¿no? Como que este movimiento es básicamente un movimiento de jóvenes. Me contaba Dani un poco que le ha dado como una luz de esperanza para la obtención de determinadas cosas. Lo que a mí no me queda claro es para la obtención de qué cosas puntualmente, ¿no? Porque sé que hay una lista de pedidos por parte de la gente del paro que le ha llevado estas exigencias al gobierno, pero que hasta ahora no hay ningún resultado en ese sentido. ¿Vos concordás con esto? Bueno, creo que hay unas ganancias significativas. Inicialmente logramos frenar una reforma tributaria. Los jóvenes logran frenar un proceso de reforma tributaria, de reforma a la salud y otras tantas reformas que se estaban manejando en un paquete de reformas del gobierno nacional. Pero también a nivel local hay unas ganancias que ellos expresan. Primero, pues unas ganancias organizativas y unas ganancias frente al poder juntar a tantos jóvenes que están en los territorios olvidados, que han tenido en esos escenarios una nueva familia, una nueva forma de empezarse a formar, de empezarles a cambiar la mentalidad de estos jóvenes que solamente y por estar inmersos en territorios de conflictos urbanos, pues no se habían pensado, por ejemplo, un ingreso a una universidad, no se habían pensado, aparte de la falta de oportunidad que hay aquí para la educación, pues es también estar salidos como de que vean la educación como una necesidad para su futuro, y eso se está cambiando desde los territorios. Eso se le está cambiando como el chip a los chicos y las chicas, y tenemos en estos momentos muchos jóvenes que asisten a talleres, que asisten a temas formativos y que ya te preguntan y te dicen, oye, yo quiero estudiar esto, yo voy a meterme a este curso para poder cambiar mi estilo de vida, y digamos que eso es una ganancia. Digamos que eso es una ganancia que, si bien no tiene mucho que ver, mucha incidencia del Estado colombiano como debería, se ha ganado esto con los jóvenes. Y en cuanto a las reivindicaciones o a las exigencias frente al gobierno nacional y local, creo que sí, efectivamente no hay, digamos, unas ganancias muy grandes que en estos momentos podamos evidenciar, pero también porque se están construyendo esas apuestas, se está construyendo esos programas juveniles para el cambio, como lo mencionan los jóvenes, esas alianzas juveniles
para poder participar tanto en lo electoral como tanto en las elecciones nacionales como también en las elecciones locales, las juntas de acción comunal, en los espacios de participación juvenil. Pero también hay un escenario muy importante en Cali, que creo que fue un escenario de mucho conflicto ideológico y político a nivel local, y es la creación de la Unión de Resistencias Cali, que es el escenario que reconoce a los jóvenes y las jóvenes de la primera línea como un actor político para sentarse a negociar y para sentarse a mirar qué exigencia los jóvenes tienen en la ciudad y qué necesidades tienen. Entonces yo creo que esas son algunas de las ganancias que se ha tenido en el marco del paro y que esperamos pues tengan muchísimas más a través de esos espacios de diálogo y de conversación que se han venido generando. Bien, pero tomando en cuenta la propia historia colombiana, ¿no? Con estos procesos de paz que han sido normalmente frustrados, tanto en la época de la Unión Patriótica o con este último proceso de paz, por ejemplo, donde cuando aquellos que estaban de alguna manera ilegales quieren volver a los conceptos del Estado, estar dentro de ese marco, de esa normativa y poder participar en la democracia, normalmente son asesinados, amenazados, sus candidatos totalmente bombardeados continuamente a través de la amenaza o del asesinato directamente. No se siente como que alguien que ejerce la actividad política en Colombia está poniendo seriamente su vida en riesgo en Colombia. Todo el tiempo, como lo mencionas, en Colombia desde hace muchísimos años el ejercicio de la oposición política es un ejercicio perseguido, estigmatizado, silenciado de muchas formas, por amenazas, por asesinato, y seguramente, y lo estamos viendo, esta no es la diferencia. Este escenario no marca la diferencia, por el contrario, es uno de los escenarios que le podemos sumar a esta persecución del Estado colombiano. Por supuesto, aquí no hay garantías en estos momentos, ni para los jóvenes y las jóvenes que han estado en este proceso de movilización, ni para las personas que han estado en procesos de brigadas de salud, de acompañamiento jurídico, de defensa de derechos humanos, y mucho menos para las personas que se han sumado a este acuerdo de paz final, pues último, que fue con la insurgencia de las FARC, porque estamos viendo, solamente anteayer fue el último asesinato a uno de los excombatientes y persona en proceso de reincorporación. Entonces, efectivamente, aquí no hay esas garantías, aquí vivimos pidiendo garantías para el escenario de oposición política y para el ejercicio de defensa de la vida, del territorio, para la defensa de los derechos humanos, y es algo bastante complejo, es muy difícil, y digamos que desafortunadamente, como te digo, este escenario de movilización nacional ha empezado a mostrar cómo esto se está transmitiendo en las ciudades. Yo te menciono una cosa, y es, por ejemplo, en las ciudades hemos visto conflictos, bandas criminales, grupos armados que hacen reclutamiento de jóvenes en los territorios, pero a raíz del marco del paro nacional hemos visto algo muy preocupante, y es el rearme de grupos paraestatales, ese rearme de grupos paramilitares, personas que con el apoyo y con el permiso de la fuerza pública han generado afectaciones a los manifestantes. Entonces, sí es un problema que está muy agudo en estos momentos. Y eso no está en ninguno de los puntos que se le pide como reivindicativos, el tema de la seguridad de los candidatos, el tema de terminar con estas bandas parapoliciales o paramilitares que vienen desplazándose por todo el territorio colombiano desde hace muchísimas décadas, sobre todo en el Valle del Cauca, con toda su historia de luchas petroleras, etcétera, donde las mismas multinacionales financian a sus bandas, ¿no? Hablemos de Exxon, de Shell, bueno, de las compañías multinacionales petroleras que operan
en todo Colombia financian a sus propios grupos paramilitares. Por lo menos eso está denunciado en la mayoría de los libros de dirigentes gremiales petroleros que han tenido la posibilidad de escribir y que por supuesto están en el exilio porque no podían garantizar su vida en Colombia. ¿Cómo está puesto como un objetivo poder terminar con esto? Porque realmente no hay libertad si vos tenés miedo de perder tu vida, si vas a activar políticamente. Claro, es uno de los puntos de exigencias más grandes y es el tema de la seguridad para ejercer oposición y para participar de los escenarios de movilización y demás. Sin embargo, pues es difícil que el gobierno colombiano lo cumpla. Nada más en el acuerdo de paz hay en el punto 2 nace, o bueno, a raíz de varios puntos del acuerdo nace algo que es el sistema integral del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Y es donde nos habla de todas esas medidas de seguridad, de protección que tienen que tener no solamente las personas en proceso de reincorporación, sino también los líderes, lideresas sociales, defensores, defensoras de derechos humanos, para poder ejercer su labor. Esto obviamente trae consigo la creación de muchos mecanismos y de muchas instancias del Estado colombiano, como una nueva unidad de investigación de la Fiscalía que se encargue de investigar concretamente esos casos de líderes y lideresas y de personas en proceso de reincorporación. Pero pues nos encontramos con la sorpresa de que por más que estos mecanismos se creen, pues están permeados en su mayoría por las mismas personas que son como, que hacen parte del Estado y que responden a unos intereses políticos totalmente contrarios a los de la oposición. Entonces no existen las garantías por más de que se creen muchos mecanismos. Lo que hablaban, por ejemplo, los jóvenes, aquí pueden haber miles de acciones de tutela para garantizar el ejercicio a la protesta social. Pero cuando estamos en la calle, la forma y la estructura que tiene la Policía Nacional en Colombia nos va a impedir eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay una exigencia total y es de un cambio real de toda la estructura de la Policía Nacional. Eso es una de las exigencias, por ejemplo, de los escenarios de movilización. Y obviamente es muy difícil que eso pase. El gobierno colombiano, ¿qué acaba de hacer? Cambiarle el uniforme, el color, que el código QR, que la motocicleta nueva, pero en la ideología que tiene la fuerza policial en Colombia y en la forma de su actuar, pues es totalmente contraria a la constitución política y al dejar que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho a la protesta pacífica y constitucionalmente válida. Claro, lo que a mí me parece en lo particular es que eso es como un imposible cuando hay un estamento del Estado superior, que es quien debería dedicarse a impartir justicia, está absolutamente corrupto, corroído y putrefacto hasta el tuétanos, y que va a ser muy difícil cambiar la policía si no se cambia la justicia. Esa es la sensación que a mí particularmente me da. ¿Esto ha sido puesto en algún momento sobre la mesa de debate, el tema de la justicia? Porque todos sabemos que sin justicia jamás vamos a tener paz. Y en toda Latinoamérica hay algo que sucede en prácticamente todos nuestros países, que es que tenemos una justicia corrupta, absolutamente permeable a los intereses corporativos, que ha sido educada, formada en los Estados Unidos, hoy ya no lleva más a formar militares a la escuelita de las Américas. Ahora los llevan a Miami, a los jueces, a los procuradores, a los fiscales, y ahí los entrenan, y bueno, así es como estamos. Pero esto es un problema de absolutamente todo el continente. La única manera que nosotros vemos, tanto en Chile como en Argentina, es que para poder modificar esas estructuras, y necesariamente hay que refundar la patria, y eso implica un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social es una nueva constitución. ¿Se habla algo de esto en el ambiente de Colombia? Aquí se ha hablado de una reforma a la justicia y lo ha dicho hasta la misma élite colombiana.
Aquí se ha hablado también de una nueva constituyente para una reforma de la constitución política, pero quienes tienen unos intereses primarios en una reforma constitucional también es la élite colombiana. Entonces aquí, porque por ejemplo, aquí hay muchas personas que reivindicamos la actual constitución. Creemos que es una carta política muy bien elaborada y con unos. Sí, digamos que es una carta política que tiene dentro de ella todas las garantías para que el ciudadano y la ciudadana viva de una forma adecuada. Sin embargo, en su implementación y digamos en la ejecución de todas las instancias que tiene que generar el Estado colombiano, pues es donde empieza todo el tema de corrupción, todo el tema del no atender realmente las investigaciones, la protección de los derechos humanos, entre otras. Entonces, claro, aquí se ha hablado de ello, pero también creo que hay una contradicción de muchos sectores frente a un cambio o a un cambio por medio de una constituyente, porque primero, pues nosotros en Colombia tenemos la mayoría del Congreso permeado por la élite política, por ejemplo. Y tenemos también, tenemos minoría en todo lo que son las instancias gubernamentales. Aquí en Colombia, por ejemplo, podemos contar con los dedos de la mano alcaldes alternativos, gobernadores de oposición, y digamos que ahí es muy difícil el pensarse eso, o por ejemplo, articular y unificar una sola voz frente a este tema de la reforma a la justicia o la reforma constitucional. Bueno, yo sí le sumaría algo y es poderle contar también un poco pues a personas de otro país que aquí el paro no ha parado, como dicen los jóvenes, el paro no para. El paro sigue de otras formas. El que ya no se vean jóvenes todo el día y todos los días en la calle no quiere decir que aquí la gente se haya cansado de lo que es el paro nacional. Aquí se sigue construyendo desde el diálogo, desde nuevos espacios, desde la solidaridad y el compromiso de los y las habitantes de los barrios, de las comunas, de los sectores rurales y urbanos. Y que el llamado de los jóvenes y las jóvenes al Estado colombiano es que se les escuche, que son quienes van a cambiar y quienes están a puertas de generar un cambio en el país y que están generando ya un cambio y que no queremos que los maten, que no queremos que los desaparezcan y que queremos que les brinden todas esas garantías de seguridad que necesitan para ejercer su derecho legítimo, tanto a la protesta social como a ser parte de una oposición que no está de acuerdo con las políticas estatales actuales y de hace más de 20 años en Colombia. Bueno, nuevamente te agradezco un montonazo y esperamos poder contar contigo, volver a consultarte en cualquier otro momento, porque como bien tú dices, el paro no para, esto va a seguir evolucionando, nos interesa muchísimo que nos cuenten y nos mantengan al tanto de la experiencia que están construyendo todos los días ustedes, porque como nos consideramos partes de algo más grande, que tiene que ver con la patria grande, todas estas experiencias nos enriquecen a todos. Así que Darnelly, nuevamente muchísimas gracias, ha sido muy clara y nada, nos reencontraremos en cualquier momento. Vale, muchísimas gracias, que esté muy bien, muchas gracias por la invitación. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Estás escuchando Desde el Pie, capítulo Colombia. Déjanos tus comentarios en el chat de la radio o mandanos un WhatsApp al +54 911 5663 9517. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. Estamos con Viviana Arango, que bueno, es parte de la resistencia, justamente de la ciudad renombrada Puerto Resistencia, que un poco nos va a contar qué es lo que está sucediendo hoy, 1 de agosto en Colombia.
¿Qué tal, Viviana? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bien, cuéntanos un poquito cómo está, qué es lo que está sucediendo hoy, esta actividad que me estabas diciendo vos, como que de la red de cooperativas o algo así, me pareció entender. Sí, bueno, a través, por medio, digamos, del estallido que se dio, empezamos a unirnos como comunidad, ¿sí? Cada día, digamos, se hacía más grande. Puerto Resistencia, como es conocido ahorita en Cali, estuvo cerrado casi 2 meses, entonces todos los días llegábamos diferentes personas y empezaban a ver como esas charlas políticas, esas charlas de lo que estaba sucediendo, digamos, en otros puntos de resistencia, empezaban a ver esas charlas de lo que estaba sucediendo en otras partes de las ciudades, y fuimos como creciendo. Entonces quisimos empezar a hacer, digamos, un cambio como comunidad. Entonces allí nació, digamos, como el primero unirnos, como decir, bueno, vamos a ayudar con la olla, vamos a ayudar con las barricadas, vamos a ayudar quién se va a quedar el día de hoy acompañando a los que eran primera línea en ese momento. Entonces va creciendo, pero en algún momento decimos, pero venga, queremos ser algo más. Entonces ya empezamos a pensar en un nombre. Entonces pensamos en el nombre Cooperar para Avanzar. ¿Sí? Tiene un significativo, o el significado que le dimos como comunidad fue que a través de la cooperación de todos, de la unión de fuerzas, se podía empezar a avanzar. Se podía empezar a hacer esos cambios que queremos ver, porque aunque sabemos que son cambios estructurales que se deben dar en nuestro país, también entendemos que esos cambios empiezan desde uno mismo, ¿sí? Empiezan desde el momento que comienzas a pensar, ¿sí? Que tienes unos derechos, pero que esos derechos a veces hay que exigirlos, porque a veces no es tan fácil que el que te puede dar o tiene el poder para hacer que esos derechos sean una realidad te los des. Entonces te vas acostumbrando a que, es que no hay estudio, no, es que en mi país es así, no hay trabajo, no, sí, en Colombia es así, ¿sí? Entonces sin querer te vas acostumbrando a que es así y a que debe ser así. Entonces desde ahí comenzamos a perfilar que debemos tener ese cambio de mente, donde sepamos que tenemos que unirnos como comunidad, unirnos como sociedad para hacer que esos cambios empiecen a hacer. Bien, vos sabés que justamente el programa que estamos haciendo se llama Desde el Pie, porque un poco la idea es reflejar esos movimientos que se van sucediendo desde lo más abajo, desde lo más profundo, de lo más cercano a la tierra, que somos nosotros, en definitiva, los plebeyos, los que trabajamos, los que todos los días hacemos patria. Así que bienvenido sea. Ahora, yo quería preguntarte, Viviana, con respecto a esto que me está diciendo, armar algo que debería de tener un carácter político para lograr estos objetivos, teniendo en cuenta la experiencia de, por ejemplo, la unidad patriótica después de los acuerdos de paz, y cómo estos fueron traicionados y cómo todos sus caras visibles fueron sistemáticamente asesinados. ¿Ustedes cómo piensan esquivarle a esta locura que tiene el poder real en Colombia, que es el desprecio por la vida, la persecución a los opositores y su asesinato, desaparición, amenazas, etcétera? ¿Cómo piensan doblegar este brazo de hierro que se impone? Bueno, de pronto lo que se ha hablado o lo que uno escucha que hablamos dentro de los grupos que estamos es no hacer, digamos, líderes tan visibles, ¿sí? Que no sea algo de una sola persona, porque sabemos que pasó, que de pronto en nuestro país, cuando un líder como Gaitán y él cae, con él cae todos sus anhelos y todo lo que él tenía detrás, todo lo que él era, ¿sí? Uh-huh. Entonces lo que queremos ahora no es que haya una sola persona a que seguir,
una sola persona con esos mismos anhelos, con esas mismas ganas de cambio, sino que sea algo de toda una comunidad, de toda una Colombia que sienta esas ganas de cambiar, ¿sí? Y aunque suene triste, porque es que suena triste tenerlo que pensar así, pensar de que si cae uno, detrás de ese uno hay 10 más que piensan lo mismo y que piensan seguir con ese legado y que piensan seguir con ese cambio y que no es una sola persona que está como pujando ese barco, ¿sí? Sino que somos miles construyendo ese barco, ¿sí? Desde las posibilidades de cada uno, ¿sí? Uh-huh. Es como desde ese punto de vista que lo estamos viendo. También un poco uniéndonos con diferentes colectivos, se puede decir, o con diferentes personas. Por lo menos aquí todo lo que son los puntos de resistencia tienen unión con derechos humanos, Colombia, derechos humanos internacionales, nació, a través de este estallido nació primera línea jurídica, primera línea médica. Entonces, como que todo el tiempo se tiene contacto con ellos para aquellas cosas que puedan suceder, ¿sí? Que se salgan de las manos. También se adopta como que por medio del grupo se empieza a hacer como un monitoreo. Literal es así, llegaste a tu casa, sí, voy a tal lado, voy a estar en tal sitio, todo el tiempo tener tu celular a mano para grabar si pasa algo contigo, si pasa algo con la persona que tú estás, y que se pueda ver una evidencia de que sí te llevaron, de que te cogieron, de que sí están haciendo toda esta parte de violar tus derechos, ¿sí? Pero ante todo, para seguir el legado, es que no haya un solo líder, ¿sí? Que no haya una sola persona visible en el grupo, sino que seamos todos en una misma idea. Lo más horizontal posible sería. Muy interesante todo esto que nos comentás, porque por un lado vemos que el movimiento de resistencia del paro se fue transformando de alguna manera en un movimiento más asambleario, más pensante, discursivo, de intercambio de ideas, de participación múltiple, evidentemente, y bueno, y llegan a esto que me parece maravilloso, que me parece una buena estrategia de autocuidado ante el enemigo que se tiene enfrente, ¿no? Por supuesto. Ahora yo, por el resto de los comentarios que se están haciendo compatriotas colombianos con respecto a la actualidad, me cuentan de que uno de los puntos importantes del reclamo es la modificación de la policía. Y desde nuestro lugar, desde acá, desde afuera, viéndolo a la distancia, comprendemos de que es como algo simbólico muy importante, pero también comprendemos que la policía es un simple reflejo, un instrumento más de los que tiene el poder, y que en definitiva, si no tienen una justicia justa, una justicia independiente, una justicia que represente los intereses de la mayoría, difícilmente se pueda modificar algo como la policía. No sé qué opinas tú. Sí, lo que tú me estás diciendo es totalmente cierto. Y lo comentaba en una reunión que se tuvo con el gobierno nacional hace como una semana atrás, donde en Colombia para el enero del 2021 se levanta un decreto, que es el decreto 003, donde el decreto habla por lo menos de que los policías no pueden levantar, no tienen armas, solamente tienen bolillos, ¿cierto? Que el ESMA no usa la fuerza, que debe ser una fuerza proporcional, y que el ESMA solamente puede entrar cuando ya hay desmanes o ya hay violencia en la protesta pacífica, ¿sí? Pero cuando el gobierno nacional nos leía ese decreto, yo fui una de las que le dije, pero es que ese decreto no se cumple. Eso está escrito en papel. Entonces, los policías, el ESMA y las diferentes fuerzas armadas de Colombia se mandan solas, porque es que no se cumple, ese decreto no se está cumpliendo, le dije yo, eso es totalmente falso, eso está en papel, pero yo no creo que ellos se manden solos. Entonces, le comentaba yo a ellos, y te lo comento a ti, en algún momento en un enfrentamiento que hubo ahorita el 20 de julio, yo fui una de las que fui a mediar
con el ESMA para que no nos siguieran atacando, para que no siguieran haciendo su fuerza como siempre lo hacen. Entonces me contesta uno de ellos, no, es que la orden es que tiene que haber movilidad. Yo le dije, pero es que ven, hoy está autorizado, pedimos el permiso para manifestarnos hoy 20. Dijo, no, la orden es que tiene que haber movilidad. Entonces le decía yo, ven, ¿cómo va a estar por encima la movilidad por encima de la vida? Es imposible que por encima de la vida haya una movilidad, cuando ni siquiera se tiene cerrado todo el 20, para el 20 ya no se tenía cerrado, digamos, todo Cali como se tenía antes. Era una calle que teníamos cerrada. Le dije, yo no puede estar por encima de la vida una movilidad. Ese mismo día, casi a las 2 de la mañana, me encuentro a un militar y le digo, bueno, ellos iban como caminando, pero en algún momento ya se pararon. Entonces un compañero le preguntó, ¿nos vas a atacar? Entonces él dice, no, yo no estoy para atacarlos, yo estoy para defenderlos. Yo le dije, pero eso no parece, porque tus compañeros del ESMA están atacando a los jóvenes, a los muchachos que están allí. Dijo, no, hasta las 4 todo iba bien en las marchas, pero esto es un pequeño lunar de la protesta. Y yo le dije, ven, no es un pequeño lunar, porque hace más de una hora atrás, una persona que simplemente iba pasando por el lugar perdió el ojo. Le dije yo, no me digas que es un pequeño lunar de la protesta cuando alguien pierde su ojo, cuando hemos visto personas que pierden la vida, ¿sí? Mamás que lloran, hermanos, esposas, hijos que están detrás de esas personas. Eso no puede ser un pequeño lunar. Entonces, cuando tú hablas con dos personas diferentes que hacen parte de esas Fuerzas Armadas y que piensan igual como piensa un gobierno, tú ahí te das cuenta que no son aislados, que por más que hagan reformas, si no hacen reformas, lo que pensamos como grupo, que si no hay reformas mentales, ¿sí? Más que las reformas de un papel, más que las reformas de un uniforme, no van a haber un cambio, ¿sí? Porque no puedes hablar con dos personas distintas, en Fuerzas Armadas distintas. Uno era el ESMA y otro era militar, pero los dos están contestando casi lo mismo. Entonces tú ahí estás mirando cómo mentalmente piensan lo mismo que piensa, bueno, el presidente, literal, porque para mí ese nombre le queda grande, pero bueno, digamos, el presidente de nosotros y el señor Molano. Entonces tú dices, ven, no, esto no es normal. No es que simplemente sean decisiones de personas, de yo como persona, aunque trabajo para un gobierno, yo pienso y tengo rabia y quiero atacar. No, tú ahí te das cuenta que no es así. Tú te das cuenta que siguen órdenes, siguen pensamientos, siguen directrices, y que el simple cambio de un uniforme, el simple cambio de un papel no va a ser ese cambio, porque para nosotros es preciso que eso comience desde la cabeza. Totalmente, porque de hecho Colombia tiene una constitución bastante moderna, bastante progresista, y sin embargo esto que mencionabas vos es un poco letra muerta, porque no se cumple, es violada constantemente. No sé si no ha sido reglamentada o qué fue lo que sucedió, pero la constitución que fue votada en el 91, si no me equivoco, no se cumple. Así que es como que, sí. Vos sabés que los pocos libros que he leído de compañeros sobre simultaneidad, otro compañero de luchas gremiales de los petroleros, justamente ahí de todo el Valle del Cauca, etcétera, lo que mencionan es justamente esto, ¿no? Como que no les dejan más alternativa que empujarlos a la ilegalidad, porque dentro de la legalidad los matan. Y bien a esto me responde de que, bueno, tratando de hacer lo más horizontal posible el movimiento, tratando de que sea lo más desde el pie posible y juntando a la gran mayoría que quiere un cambio realmente y profundo y que comience por la cabeza, solo así podrán obtener los resultados que pretenden, que es una sociedad más justa, más igualitaria. Me imagino que por ese camino transitará. Sí, eso es lo que se quiere.
y literalmente como movimiento, digamos, y no solamente, digamos, el movimiento que se creó como comunidad, Cooperar para Avanzar, que se creó dentro de un punto de resistencia, sino muchos movimientos que han creado a través de este estallido, ¿sí? Como la URC, que es la unión de todos los movimientos o de todos los puntos de resistencia de la ciudad de Cali. Se piensa de que todos debemos de llegar en algún momento a ser parte de esos cambios estructurales, pero desde arriba, ¿sí? Porque no bastaría solo con que llegue un presidente, como ellos lo dicen, de izquierda, cuando ni siquiera es de izquierda, porque si tú ves las campañas de mucho, aquí no hay ninguno que sea de izquierda, sí, solamente son progresistas, solamente piensan en el progreso, ¿sí? Entonces, el izquierdismo es algo mental, pero literal ni siquiera, lo que ellos proponen no es de izquierda, es de progresar, ¿sí? Entonces, pero digamos, listo, el presidente cambia, pero si no cambia el Senado, si no se cambian las personas de la Cámara, ¿sí? Lo que se dice Congreso aquí en Colombia, no lo van a dejar gobernar, porque todas las leyes pasan por ese Congreso, ¿sí? Ellos son los que deciden. Entonces ellos son tan o más culpables que el mismo persona o el mismo presidente que está allá arriba tomando decisiones y haciendo esa desigualdad. Me parece bien curioso lo que tú dices de nuestra Constitución, que es letra muerta, porque en estos días también, ayer nomás hablábamos con alguien que trabaja en la alcaldía de la ciudad de Cali, y bueno, en este momento digamos, han surgido un poco de leyes que para los jóvenes de 14 a 26 años que quieran estudiar, pero es algo que va a durar un semestre, de los jóvenes que quieran terminar el bachillerato, de los jóvenes que quieran trabajar, pero también es algo como de 6 meses y algo así. Entonces, lo primero que le decíamos al funcionario, bien, pero es que esto no es un estallido de jóvenes de 14 a 26 años, es un estallido social, donde están todos, donde es de todos, ¿sí? No es solamente de esa juventud, ¿sí? Que ellos lo quisieron enmarcar como que solamente fueran los jóvenes, pero literal algo tan grande como esto no sobrevive solamente de jóvenes, porque está la persona de la olla, están las personas que llevan los insumos, están las personas que acompañan, está la comunidad que todo el tiempo está allí, están los profesores que se han unido, sí, están las personas de misión médica, de derechos humanos, y muchos de ellos ya no están en ese rango de edad. Entonces yo le dije, nosotros no queremos pañitos de agua tibia, nosotros literalmente queremos cambios estructurales, queremos que se cumpla nuestra Constitución. Y él me decía algo, es que la Constitución es algo muy poético, que no se cumple. Y yo le dije, no puedes decir que es poético y que no se puede cumplir, porque es que no se pueda cumplir, y otra persona que estaba ahí, que ama la poesía, ¿sí? Decía que era un insulto decir pues comparar la Constitución con la poesía, que estaban insultando a los poetas, y más cuando nos enojamos y le decimos, no puedes decir que nuestra Constitución es poética y que va a ser imposible de cumplirse, porque es que sabemos que no se cumple por las personas que dirigen el país. No es porque sea, es que no, esa Constitución es de la luna. No, porque es que son cosas tan básicas como la vida. Es algo tan básico como que alguien pueda y tenga la oportunidad de estudiar. Entonces son cosas básicas, ¿no? La Constitución de nosotros no está hecha en Marte ni se hizo por marcianos, se hizo por colombianos que sabían que todas estas cosas se podían dar. Pero cuando, vuelvo y te digo, empiezas a mirar dentro del gobierno que personas que trabajan para él ven la Constitución como algo poético, imposible de cumplir, entonces ahí literalmente dices, todo es de estructura, todo es de pensamiento estructural.
Totalmente, aparte es un insulto por dos lados, ¿no? Por un lado hacia los poetas y por otro lado hacia los legisladores que votaron esa constitución, que es el contrato social que tienen todas las sociedades para poder de alguna manera funcionar organizadamente y en paz. Ahora vos mencionaste a los políticos, al Senado, etcétera, pero aquí el órgano, el poder del Estado que debe hacer cumplir la Constitución y las leyes es el Poder Judicial. Y es el poder más corrupto, más permeable, el más formado en los Estados Unidos, el más invadido y por donde nos colonizan. Entre medios de comunicación y justicia es la fórmula que ha encontrado el imperio norteamericano de someter a nuestros pueblos. Sí, no, eso es bastante cierto, porque ves cómo usan esa misma justicia para que, digamos, en este momento en Colombia ya hay jóvenes o señores o ciudadanos como tal que según, digamos, la parte judicial de nuestra Colombia, dice que ellos tienen delitos y delitos y delitos y ya están condenados muchos y ya están yendo a juicio por ser parte de estas protestas, ¿sí? Pero tú ves como habiendo todas las pruebas, videos de una forma, de otra, por un lado, por donde lo quieras ver, de una persona, de un policía, de una persona del ESMAD, atacando y matando a un joven, a un ciudadano, dejándolo sin ojo, dejándolo paralítico, matándole, quitándole ese respiro de vida, aún no están condenados, aún siguen ahí afuera, ¿sí? Entonces ahí ves cómo esa parte judicial que debe hacer cumplir esas reglas, solamente las hace cumplir hacia un lado. Hacia el otro lado, estamos averiguando, no hay las suficientes pruebas, pero para el otro lado levantan las pruebas, de dónde no se sabe, ¿sí? Porque las levantan y ahí sí las hay. Entonces, ves cómo es todo el sistema colombiano, cómo está impregnado de impunidad, cómo está impregnado de miseria, ¿sí? Hablando de esa miseria que no se recupera trabajando, porque es miseria como persona. Porque yo digo que antes de ser empleado, antes de pertenecer al organismo que pertenezcas, ¿sí? Tu moral no se vende, tus pensamientos no se venden, los juramentos que hiciste al escoger tu carrera, porque digamos, aunque, digamos, para ser, no sé, un abogado, no es tanto un juramento como el que hace un soldado, pero sí hay unas éticas que cumplir, sí hay algo, y más que sabemos que todo esto cuando trabajas o cuando decides trabajar en las diferentes ramas que hacen parte de un país, es porque estás dispuesto a servir y a servirle a los demás, no para unos pocos, para todos, ¿sí? Entonces nos vemos como todo, absolutamente todo, está impregnado de impunidad y de falta de moral. Totalmente. Bueno, lamentablemente es algo que nos somete a todos los latinoamericanos, lamentablemente, porque si algo ha dado y da muestras cotidianamente quienes nos someten es la falta de ética y de moral. No existe para ellos nada de eso. Lo que sí está claro es que son implacables. Entonces es muy difícil enfrentar a un enemigo así, que es implacable, que va a utilizar la mentira, la justicia, todos los instrumentos que tenga en sus manos para seguir sometiéndonos. Viviana, te agradezco un montonazo realmente por tu tiempo, tu testimonio es tremendamente valioso para nosotros. Nos parece que hay que visibilizar mucho más estas cosas que tienen que ver con lo que sucede en lo profundo de nuestros pueblos, qué es por qué luchamos y de alguna manera poder lograr, de la misma manera que ustedes lo lograron primero en Cali y quizás después se fue desparramando para toda Colombia, la forma de organizarse, de llevar adelante propuestas superadoras, creo que eso lo tenemos que hacer a nivel continental.
Así que desde ya, insisto, y te agradezco por tus palabras, por todo lo que nos has transmitido, y te comprometo al día de mañana poder seguir solicitando tu opinión. No, muchas gracias a ti por tenernos en cuenta. La verdad, lo que necesitamos, lo que tú dices, es ser visibles, ¿sí? Ser visibles ante esa parte internacional que a veces solamente se deja llevar por unos cuantos, porque es que es tan increíble que todo está tan impregnado, tanto el sistema de comunicación, los noticieros, que literalmente tienen más poder que otros. También estén impregnados para decir esas mentiras, para ser parte de ese gobierno corrupto. Entonces, tremendo toda esa parte. Entonces sí necesitamos de personas como tú, ¿sí? Y de tantos colectivos de comunicación también que se han levantado aquí en Colombia y digamos en Cali como Canal 2, que se ha levantado a hacer esa voz de nosotros, esa voz de los que estamos ahí creyendo aún que puede haber un cambio. Entonces, no, gracias a ti por querer hacer ese trabajo, por querer hacer visible lo que está pasando en Colombia, porque en este momento en Colombia y en Cali el paro no para. Simplemente nos estamos organizando, simplemente estamos queriendo hacer parte de colectivos organizados, queriendo hacer de parte de asambleas que tomen decisiones entre todos, para que desde aquí empezamos a construir eso, tomar decisiones entre todos y no tomar decisiones entre pocos. Entonces, vuelvo y te repito, en Colombia y en Cali, en todas las ciudades, el paro no para, solamente se está transformando a cosas más estructurales para poder llegar a ser parte de esas estructuras que conforman nuestra bella Colombia, porque es bella, es rica por donde la mires, ¿sí? Solamente sabemos que debemos ser parte de esos cambios y de ese pensamiento, porque es lo que queremos ser. Listo, muchas gracias. El futuro crece desde el pie, anima del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Estás escuchando Desde el Pie, capítulo Colombia. Déjanos tus comentarios en el chat de la radio o mandanos un WhatsApp al +54 911 5663 9517. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. Yo, Freddy Ganda, de la radio urbana, que nos va a contar un poco cuál es su visión de lo que está sucediendo hoy en Colombia, con el paro, la resistencia, y después queremos indagar un poquitito más sobre la sociedad colombiana, cómo funciona básicamente. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo va? Hola, Daniel, ¿cómo has estado? Saludos. Te hablamos aquí a través de Villa Urbana Radio y bueno, qué alegría poder saludarte y estar aquí en este espacio contigo. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, básicamente nos interesaría que nos hagas un resumen de tu visión, de cómo se viene sucediendo esta experiencia del pueblo colombiano, que es bien desde el pie, como se llama nuestro programa, que ya tiene bastante tiempo, no solamente el paro desde ahora, sino la historia que creo que arranca ya por el 19 aproximadamente, si no me equivoco. Gramsci decía que hay que sacar teoría de la praxis. ¿Qué sería lo que tú extraerías de ello? Bueno, tremendo lo que se ha vivido. Más exactamente, llevamos 3 meses de paro. Esto empieza desde el 28 de abril, aunque en realidad la lucha ha estado desde el 2019, han mantenido el paro, sino que por el tema del COVID, de toda esta pandemia, pues todo fue suspendido hasta el 28 de abril, que es donde nuevamente se tiene este estallido social. Me ha tocado que estar desde el 28 como prensa independiente, y la verdad que es
es tremendo lo que se vive. Yo es primera vez que entraba a una manifestación como prensa y no sabía que se corría más peligro estando como reportero que estando como manifestante. Entonces, es una de las cosas que me ha impactado mucho porque creería uno de que por ser prensa estaríamos más protegidos en temas de derechos humanos, que íbamos a estar más con el tema de la misma protección de la policía, pero vemos que no es posible este tema. Lo que pasa es que hay prensa y prensa, ¿no? No creo que toda la prensa tenga el mismo tratamiento. Sí, y ha sido muy sensible nuestro trabajo porque mi trabajo en la calle ha sido transmisión en vivo y en directo. Entonces, no hay edición en mi trabajo, o sea, todo el mundo ve lo que está sucediendo en el momento. Y esto me ha traído problemas con la misma Policía Nacional, porque pues a ellos no les gusta esto porque ellos quedan mal. Entonces, a partir de esto se ha venido una persecución. Ahí es donde nosotros entendemos por qué medios locales, por ejemplo, un medio muy local de aquí, muy conocido, que es Telecafé, es un medio que cubre todo el eje cafetero, una parte de nuestro territorio colombiano, no salen a cubrir las marchas, utilizan incluso nuestros propios videos para hablar de eso, algo que nos impacta también. Los medios más conocidos como RCN y Caracol no salen a las marchas a cubrirlas, malinforman también, mienten en muchas de ellas. Una mentira muy evidente fue cuando este medio de Caracol salió diciendo de que el pueblo colombiano estaba celebrando lo que el presidente Duque estaba haciendo, cuando en realidad estaba en contra de todo lo que pasa. De verdad, pues que es tremendo lo que se vive con el exceso de la fuerza de parte del SMAT y de la policía. Es tremendo lo que vemos cuando utilizan estas trazadoras que son como las bolitas de paintball. Disparan directamente a la cara. Hemos evidenciado incluso una chica hace poco en la última manifestación, 2 de los disparos fueron aquí en la frente, aparte muy cerca hacia los ojos. Entonces vemos todo este tema de la violación de derechos humanos con el tema del exceso de fuerza. Bien. Yo también noto de que una de las reivindicaciones que pide la gente del paro es justamente la modificación del SMART, creo que es de la policía, que ha quedado en algo desde que creo que le cambiaron la vestimenta, el color o cosa por el estilo, quedándose absolutamente en la superficie. Y yo me pregunto que va a ser muy difícil modificar una herramienta del Estado, como puede ser la policía, el SMART o las Fuerzas Armadas, si no el órgano que debería de controlarlos, que es la justicia, es tan corrupta como ellos mismos, ¿no? Sí, no, y vemos que después de estrenar sus uniformes, vemos que continúa las violaciones de derechos humanos. Se hizo viral a través de las redes sociales. Si no estoy mal, creo que fue en Tunja, o bueno, una de las primeras ciudades donde pusieron a prueba de los nuevos uniformes. Es ilógico, pues hay que escanear, tienen que escribir un código para escanear, pero si no es posible con un código con el antiguo uniforme, ahora con este, se hace mucho más difícil. Otro de los problemas que tenemos en Colombia es que la Policía Nacional figura dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, esto no debería de ser así. Esto hace que sea una policía militar. Incluso lo vivía, estuve en la ciudad de Cali, allí donde está uno de los puntos más fuertes de resistencia con respecto al paro nacional. Me encuentro con mucha gente que dice que ellos mismos prefieren la presencia del Ejército Nacional que de la misma fuerza de la policía. Y es porque vemos que la policía, no es un secreto, la policía está aliada, o el mismo gobierno está aliado con el tema paramilitar. Entonces, los paramilitares tienen acceso a la información de la Policía Nacional. Incluso hemos visto cómo la policía nos toman fotos con sus celulares, estando dentro del campo de trabajo o no.
Entonces, nosotros realmente tememos por nuestra vida. Incluso cuando estábamos en Cali, contábamos, era con la seguridad de las primeras líneas y de la seguridad de la Guardia Indígena. Pero era peligroso salir a las calles y coger un taxi, porque incluso muchos de los taxistas están aliados con ellos de una manera u otra. Entonces siempre teníamos que contar con un transporte propio que nos brindaba las primeras líneas o la Guardia Indígena. De verdad que es triste ver el exceso de la fuerza pública en Colombia. Mi canal ha sido muy criticado por el tema de estar mostrando todo lo que pasa con la fuerza pública. Incluso nos hicimos muy virales porque uno de estos policías nos dice feos. Nos dice, es que ustedes son muy feos. Y dice, quítese mi espacio porque es que usted es muy feo, o ya no le puedo decir feo. Entonces, veíamos que es una policía que no solo le falta temas de derechos humanos, sino que les falta educación para dirigirse hacia las personas. Acá hay un lema de la policía que dice SEA. Y esas iniciales significa saludar, escuchar y actuar. Pero aquí hacen todo lo contrario. Aquí primero actúan, luego escuchan y bueno, todo lo otro. Entonces, de verdad que terrible lo que pasa con el tema de derechos humanos, las violaciones de estos derechos. Ya no nos permiten salir a marchar. Una marcha pacífica, ellos son los que llegan a incitar y atacar. De verdad que temas de infiltrados hay mucho. Vemos cómo los infiltrados se meten a las marchas para dañar los espacios públicos y ellos tener, por así decirlo, criterios para entrar a disuadir a las personas. Mi canal ha mostrado mucho todas estas violaciones de derechos humanos, cómo los gases lacrimógenos caen dentro de las mismas casas, sin importar si hay personas de la tercera edad. Algo muy triste que pasó en uno de nuestros barrios Colinas, más o menos hace 2 meses, más o menos, donde el gas lacrimógeno caía y reventaba una de las tejas de la casa. Y adentro de la casa habían personas de la tercera edad discapacitados. Fue tremendo eso lo que sucedió, eso quedó registrado en nuestros canales. Y vemos que detrás de todos estos hechos, nunca hemos visto que salga la Policía Nacional a pedir disculpas con lo sucedido. Nunca los hemos visto salir a pedir disculpas. La verdad que es algo que hemos estado muy pendientes y que es uno incluso de las arengas que canta nuestra gente en las calles, y es que no hay ni perdón, no hay perdón, no hay ni olvido. Ellos dicen, no podemos olvidar nuestras víctimas, porque en serio no han salido a pedir perdón, no han salido a esclarecer los cientos de cuerpos que han salido en el río Cauca, de todas las personas que han sido desaparecidas durante las marchas. La justicia tampoco hace nada para investigar, ¿verdad? No, de verdad que es una cadena de corrupción que está desde la presidencia hasta el más simple patrullero de afuera. Es mucha la corrupción, de verdad que tuve la oportunidad el año pasado tuve la oportunidad de conocer a varios miembros de la Policía Nacional. Me encontré con un patrullero que de verdad me sorprendía su formalidad, su forma de desempeñar su trabajo como policía. Y tuve mucha cercanía con él y él me contaba que es triste cuando hay un buen policía que quiere hacer un trabajo y que se niega a entrar en estos ámbitos de corrupción. Entonces veíamos que por ejemplo, si él no cooperaba o no guardaba silencio en muchos hechos de corrupción que se presentaran en la ciudad, eso se llevaba a que lo trasladaran hacia una zona más complicada, por decir el Cauca, Chocó, que son zonas muy, muy duras para el tema de los policías. Entonces vemos que sí o sí debe ser corrupto, si no... no sobrevives. O él, por ejemplo, estaba pidiendo un ascenso para cabo,
pero este patrullero se lo niegan por eso mismo, porque muchas veces cuando fue comandante de guardia y entraban a golpear a una persona, él más bien se quitaba. Y yo nunca había golpeado a una persona por este oficial de la policía. Y me dolió mucho porque hace 15 días lo vi dentro de las fuerzas del ESMAD. Entonces, la verdad me duele que un buen policía lo trasladen hacia este lado, como obligándolo a ejercer el mal, por así decirlo. Entonces, nos duele mucho porque personalmente sé de la importancia que es de la policía para una sociedad. Verdad que la policía es muy necesaria para una sociedad, pero nuestra policía es militar. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra policía, y es que es militar y no pertenece a otra rama, o por decir al Ministerio de Protección, que ahí es donde quedaría muy bien nuestra policía, no en el Ministerio de Defensa. Claro. Tú sabes que nuestra primera entrevistada iba a ser una periodista de la televisión alemana, la DW Rebeca, que después de participar en una entrevista que le hicieron por un canal, al otro día fue víctima de un atentado donde quien la acompañaba le salvó la vida literalmente porque se interpuso y recibió 13 balazos. Este compañero heroico, ¿tenés idea de cómo sigue su vida? Si está peleándola todavía. Bueno, lamentablemente él pierde la vida. Incluso ayer estaban en sus honras fúnebres. Esto también lo transmitió el Canal 2 de Cali, es un canal alternativo, es un excelente canal. Incluso nosotros tenemos algunas alianzas con ellos. Y pues es triste que este joven pierde la vida y heroicamente salvando la de nuestra compañera de prensa. Y pues ya vemos que ella fue sacada del país, todo por mostrar lo que realmente está pasando en Colombia. Y justamente yendo un poquitito más profundo de qué es lo que está pasando en Colombia, algo que por acá en el resto de América y de hecho acá en Argentina se desconoce absolutamente, ¿cómo es esto de la estratificación de la sociedad colombiana? ¿En qué se basa? ¿Desde cuándo se implementó? ¿Qué resultados se ven? ¿Son los que se buscaban? ¿O todo lo contrario? ¿O ninguno? ¿O más o menos? Y contanos un poquito de qué se trata eso para que lo podamos entender. Bueno, vemos que en nuestra sociedad, pues aquí se vive por el tema de estratos. Está desde el estrato 0 hasta el estrato 6, uno de los estratos más altos. Y eso es como una especie de clasificación que hasta se ve mucho el tema de la desigualdad. Vemos, por ejemplo, aquí hay lugares de estrato 0, estrato 1, donde no cuentan con alcantarillado, no cuentan con una red de agua o con una red de gas. O sea, no tienen estas mínimas prioridades básicas para una salud bien y una formación social. Por ejemplo, de ahí va avanzando, en estrato 2 ya lo van catalogando por el tema de las viviendas, si su calle está pavimentada, si la casa es de madera o si es de material. Y vemos mucha desigualdad. Vemos mucha desigualdad en estos temas porque no hay una buena equidad por parte del Estado hacia estos lugares. Es por decir, vemos que para el estrato 6 los vehículos que recolectan la basura son vehículos muy bonitos, por así decirlo, casi de última tecnología, cuando en el estrato 0 uno pasa es una volqueta recogiendo estos residuos. Entonces, de verdad que sí se ve desigualdad en estos temas. De pronto sí hay algunos beneficios del Estado, por así decirlo, con subsidios que poco abarcan en estos temas de
que ayudan en el tema de luz o de agua. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en el municipio de Villa María Caldas, hace poco hubo un incendio, y este incendio es producido porque todas las casas de allí eran de esterilla. Entonces una persona tiene un descuido y el incendio azarra con más de 15 viviendas. Pero ¿por qué el fuego se extendió tanto? Porque veíamos que el cuerpo de bomberos que cuenta el municipio de Villa María es muy pobre. Cuenta sino con una camioneta con un pequeño tanque de agua. Entonces, de aquí a que llegara los vehículos que apoyaban de la ciudad de Manizales, pues que son vehículos un poco más dotados, el acceso hacia este lugar era muy difícil. Entonces vemos cómo pierde 15 viviendas y más de 40 personas afectadas. Entonces, esto se ve por esto también, por la diferencia de estos estratos. ¿Por qué? Porque no cuentan con carreteras seguras, no les invierten en saneamiento, no les invierte en un buen sistema de emergencias. Entonces, ahí es donde vemos esta clasificación y esta desigualdad social. O sea, de alguna manera está normalizada de parte del Estado la desigualdad y los califica de alguna manera. Y eso, más allá de la posibilidad de los subsidios, también debe tener una contraprestación, digamos, en deficiencia en lo educativo, en la seguridad, en absolutamente todo, en la salud, en lo que se te ocurra. Claro, claro. Por ejemplo, aquí hay algo muy duro y es, por ejemplo, el tema de educación es tremendo. O sea, es muy pobre el tema de educación. No contamos con esta inversión hacia también a la tema de la investigación, que es muy importante. Que, por ejemplo, en Colombia, en temas del café, tenemos plagas que realmente se necesita de una investigación, de algo científico, pero Colombia no lo promueve. Colombia más bien trata de atraer cosas del exterior, cuando aquí tenemos todas las herramientas para trabajar en temas ambientales, en temas sociales, pero vemos, por ejemplo, el tema de nuestros campesinos. Por esto es una de las razones que está las marchas y el paro nacional, es por eso también, porque nuestros campesinos están muriendo de hambre cuando tenemos hectáreas de tierras para cultivar, pero, por ejemplo, prefieren comprar un bulto de papa del exterior que les cuesta 40.000 pesos y no apoyar al colombiano, que lo puede estar vendiendo un poco más costoso, pero es por el tema de los abonos. O sea, es que nos tiran duro por todos lados. O sea, nos obligan a cultivar con abonos con químicos, y si no los cultivamos con químicos, pues no nos compran los productos. Igual que con el tema de las semillas, si no compramos, si el campesino no compra semillas certificadas, no va a poder vender su producto fácilmente. Entonces, son muchas las problemáticas a las cuales nos lleva a la resistencia de más de 3 meses de paro nacional. Temas de educación, temas de nuestros campesinos, tema de la salud. No, es que son muchos los factores por los cuales se mantiene la resistencia. Entiendo, es básicamente por lo que tú me comentas, noto de que las políticas las lleva adelante las multinacionales, las corporaciones multinacionales son las que imponen sus políticas. Y bueno, eso sucede en gran parte de nuestra América, lamentablemente. Pero en Colombia se ve mucho más crudamente reflejado, porque según mi sensación, Colombia es un poco el gran laboratorio imperial en nuestra América, ¿no? Con la cantidad de bases militares que tiene, con el narcogobierno narcocipayo, porque ni siquiera es narcopatriótico. Y por eso, sinceramente, cada vez que trato de ponerme en la piel de un colombiano se me hace muy difícil, porque no se le encuentra la salida, y creo que eso es un poco la política que busca los intereses concertados para que no suceda, para que no haya política de verdad, para que no haya una oposición seria. Por eso la experiencia de la Unión Patriótica, la experiencia que han llevado adelante todos aquellos procesos de paz que fueron traicionados siempre por el gobierno.
Así que realmente van a tener que ser muy creativos, hermanos colombianos, para poder salir de este brete tan terrible que les ha puesto en un país muy rico, un paraíso. Yo digo, Colombia es un Sí, paraíso que vive un infierno. sí. Y la guerra se hace muy difícil, aquí la lucha, la resistencia se hace difícil y lo hablaba con muchos de mis colegas de prensa y es que nosotros no, o sea, el pueblo no solamente está peleando contra el Estado, sino que está peleando es con un Estado y fuera de eso, o un Estado que está unido con el paramilitarismo. Entonces es una guerra totalmente difícil, porque por ejemplo en Cali es difícil, la sensación que se vive en Cali es terrible, porque vemos que en cualquier momento pasa una camioneta y disparando a fuego abierto, incluso personas de civil en las calles con armas de fuego, disparando al lado de la policía. Y hay muchos videos a través de las redes sociales, ¿cómo se muestra esto? Personas de civil armadas disparándole al pueblo colombiano al lado de un policía. Entonces, eso es lo difícil, o sea, no es solo el policía disparándonos, sino aliados con un terrorista al lado disparando. Y vemos que las cabezas de estos terroristas es el mismo expresidente Álvaro Uribe, aliado con el mismo presidente que tenemos ahora. Entonces, la guerra es difícil, porque no es solamente contra un Estado, sino contra un narcoestado. Y el llamado es ese, o sea, las Naciones Unidas sí han estado aquí, hicieron una revisión, incluso me recibieron a mí personalmente ciertas denuncias. Pero, ¿qué va a pasar más allá? Porque estas denuncias también las tiene que recibir la misma policía, tiene que pasar por los filtros del mismo Estado. Entonces, pues, la verdad para nosotros es un llamado a todos, para todos afuera, porque cada vez se hace más peligroso salir a marchar por nuestros derechos. Y estamos muy a la expectativa de qué pueda pasar en estas elecciones, porque sí o sí creemos que el incendio se puede incendiar, porque si nos roban las elecciones, el pueblo se incendia y el narcoestado no va a permitir que el gobierno se le entregue a la izquierda, por así decirlo, tal vez al senador Petro, que es el más probable de que quede en la presidencia. Entonces, no se sabe qué va a pasar, pero sí puede estar pasando cosas muy graves en nuestro país en estas próximas elecciones. Bueno, ojalá que eso no suceda, pero bueno, sabemos de que la misma experiencia nos dice las semillas de la libertad siempre requisieron muchísima sangre para germinar. Es lamentable, es triste, pero es así, la historia nos muestra eso. ¿Cómo sentís vos que está tratando la prensa internacional al tema de Colombia, John? Bueno, de verdad que sí hemos visto apoyo de muchos canales del extranjero, incluso este hermoso país, Argentina, nos ha apoyado de una manera tremenda, no puedo decir algunos medios, porque ellos mismos me lo han pedido, pero de verdad que tengo compañeros de prensa allí en Argentina que han estado pendientes, reproducen todos los envíos que nosotros hacemos, ellos los reproducen, almacenan la información en caso tal de que aquí en Colombia no la borren, no la censuren, porque de hecho ya han tratado de hacerlo. Pero de verdad que hay países muy interesados en nosotros, que tienen los ojos puestos con tema pues de la prensa de estos lugares, como lo es México, como lo es Canadá, en España también han estado muy pendientes ciertos medios pues de nosotros, no todos, pero de verdad que sí se ha sentido el apoyo, que ha sido demasiado importante para el tema de protección de los derechos humanos, porque el trabajo de prensa, más que estar allí informando, es velar por los derechos humanos de las personas que están allí. Entonces, ha sido una herramienta fundamental el tema de los medios internacionales para la protección de los derechos humanos y para que el mundo realmente conozca qué es lo que está sucediendo en este narcoestado paramilitar. Bueno, Freddy, te agradezco muchísimo tu claridad y bueno, que nos hayas brindado este tiempo para hacernos estas preguntas y darnos un pantallazo
más general por ahí de lo que es la sociedad en Colombia. Te vamos a comprometer para cualquier novedad, cualquier cosa que suceda, podamos mantenernos en contacto para poder seguir. No vamos a dejar a Colombia sola, como no vamos a dejar al resto de los países latinoamericanos. Nuestra idea de acá desde el pie justamente es mostrar todo lo que va sucediendo en cada uno de los países. Creo que el próximo será Paraguay, después Chile, y así seguiremos dando vuelta por el continente. Porque en todos lados están sucediendo cosas y me parece que es muy importante de que sepamos qué es lo que sucede, que podamos integrarnos, que empecemos a conocernos, a trabajar en conjunto, porque fíjate vos que las fuerzas que quieren seguir socavando nuestra libertad la tienen muy clara, ¿no? Y ejecutan un plan muy sistemático y que lo reproducen en todos los países. Yo creo que la respuesta de nuestra América debe ser tan contundente como los ataques que recibimos. Tenemos que estar en todos los frentes y sin unidad y sin conciencia de los pueblos va a ser muy difícil de hacerle frente. Así que bueno, te agradezco nuevamente, John, por tu presencia y estamos en contacto. No, así es, muchas gracias. Pues igual invitamos a todas las personas a que nos sigan a través de Facebook, como Villa Urbana Radio, Villa Urbana TV, y pues así tenemos unos links de ayuda que son muy importantes para nosotros en temas de donaciones, ya que pues nuestro medio es alternativo y no tiene ningún tipo de ayuda. Estamos creciendo poco a poco, entonces ahí los invitamos para que sigan a través de Facebook y bueno, ahí seguimos nuestra lucha, nuestro trabajo en pie de lucha por un cambio, por un mejor país y una mejor Latinoamérica. Totalmente. Bueno, ahí en esa tarea también vamos a distribuir sus links para que puedan ingresar. Y seguro, esto es trabajo en conjunto y sumar y organizarse, ¿no? Porque una vez que uno toma conciencia, lo segundo es organizarse. Así que yo me despido y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Listo. Fuerza. Chao, chao.